Entonces les encargo que por favor hable el pueblo. Estamos en el paso 9, mi iglesia. La semana pasada vimos mi comunión diaria. ¿Me pueden resumir el que guste la clase pasada? Hay que testificar evidencia que la hermana Luz vino. ¿Les parece bien que nos dé testimonio? Pero no se las poquito porque yo no tengo ese libro. ¿Por qué? No sé. Porque si lo tienen, no. Tenemos copias. No lo tengo. Sí, no, yo no lo tengo. Creo que te lo dije. No sé qué se lo dice. ¿Te traigo una copia? Yo no puedo. Qué bueno que comentaste la hermana Lulu. Para las siguientes dos clases vamos a revisar el material. Que lo tengan contestado. El diploma es material contestado y versículos de memoria. ¿Escucharon, hermanos? ¿Daniel? Sí. ¿Carlos? Sí. ¿Quién nos quiere decir la clase pasada? Porque se nos acaba el tiempo. Qué rápido. Un resumen de la clase pasada. Pues fue de cómo Dios nos habla a través de la palabra, cómo debemos acercarnos, cómo debemos tener nuestro devocional. Inclusive vimos que en la misma lección vienen unos pasos a seguir para llevar nuestro devocional en un orden, que debemos presentarnos con un corazón puro, limpio, debe ser muy de mañana, de preferencia, cómo lo debemos iniciar, poniendo unas alabanzas, orando, analizando la palabra, escribiendo qué es lo que Dios habla a través de su palabra, qué es lo que nos pide hacer, los cambios que debemos llevar a cabo cuando la leemos, la exhortación, tener los ojos bien abiertos porque Dios en cada lectura nos exhorta, que no era necesario tal vez llevar un orden en cuanto a leer la Biblia continuo, los libros, que lo podemos hacer salteaditos los libros, sino analizar. Un testimonio de que alguien haga devocional. Yo hago devocional. ¿Lo haces devocional? Sí. ¿Lo hacía así o ya lo está haciendo de esta forma? No exactamente con los mismos pasos, pero normalmente sí tiendo a apuntar lo que Dios me dice en la lectura y sobre todo cuando Dios me jala las orejas, lo apunto porque a veces siento el calor muy fuerte y para que no se me olvide lo apunto. En la semana estuve leyendo Juan y por más que leo el libro y lo vuelvo a leer, siempre Dios habla, siempre tiene respuestas aún de un solo versículo. El pastor nos explicaba que lo ideal sería mínimo un capítulo, ¿no? Pero hay quien en 2, 3 versículos se encuentra mucho alimento, aunque lo ideal sería leer todo el versículo. Y yo pienso que sí, lo ideal es leer todo el versículo porque no sabemos, hay que ver lo que viene antes de lo que Dios nos habla y después de lo que Dios está hablando, ¿no? Para poder saber el contexto de los versículos que nos agradan. No puedo decir algo. A mí me sorprendió esta semana porque después de la clase Rodolfo empezó, él no sabía lo que era un devocional. Creo que lo entendió muy bien, que hasta en la semana me enseñó su cuaderno y es algo que me admiró. Sí. ¿Vale? Como alguien que llega al pie de Cristo con su nuevo amor y empieza a comprender la palabra y se empieza a convertir en una sede de la palabra. Bien fielmente llevando su devocional. Es algo que me motivó y me llamó mucho
Sí, él realmente lo hemos dicho, él está iniciando. Está enamorado. Está enamorado, Sí, está enamorado. pero está iniciando de una forma más fuerte que algunos o muchos de nosotros. Sí, muy ordenado. Entonces es un testimonio vivo y que podemos también aprender de ese testimonio. Bueno, el tema de hoy es el paso 9 de iglesia. ¿Quién me quiere hablar del dibujo que está ahí? Ahora sí, hermana Lulu, usted diga. Es el hermano Armando de los ahorita. Ahí está Está- ahí estoy yo, está dándole con la pelotera. Ahí está Carlito. Bueno, aquí estamos en la iglesia, ¿no? Así. Realmente son los componentes de la iglesia. Aquí podríamos ver un líder y congregantes, que estos congregantes también podrían ser servidores y líderes. Y es una persona que está hablando a la iglesia. Vamos a escribir falso o verdadero. En el punto número 1, la iglesia es un edificio material. ¿Falso o verdadero? Falso. Punto número 1, falso. Creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Sí, Número 2, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes. verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque la iglesia la formamos nosotros, los que creemos en Jesucristo. Ok, ¿hay muchas iglesias? ¿O es una iglesia? Es una iglesia. Aquí dice, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes, ¿verdad? Entonces es una sola Es iglesia. una sola iglesia. Hay quien quiso adelantarse y puso la iglesia católica, ¿verdad? Que es la iglesia universal. Católico es universal. Es una mentira. Es una sola iglesia de todos los que creen y llevan la palabra de la Biblia, la de Cristo Jesús. Número 3. ¿Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión? Falso. Totalmente falso. Y de ahí algunos se agarran, ¿verdad? Para no ir a la iglesia. ¿Para qué? Si me quitan el dinero en la iglesia. ¿Para qué? Si el hermano, su testimonio que tiene el hermano, ¿para qué voy? Si aquí en mi casa estoy mejor. Y de tal manera ni la ven en la tele. Sí, porque poco a poco se empieza a separar. A lo mejor tú agarras y pones tu predicación y la ves. Y ese día no vas y la ves. Y dentro de 8 días a lo mejor no vas y la pones a ver. Y a lo mejor sí pasa un día. Pero de repente, oye, hay que hacer esto. Vas a ver ratito. Y ya se te empieza a brincar. Y empieza a brincar. Y empieza a brincar. Y ahora de que ya no ves ni una cosa ni otra, ni vas a la iglesia. Y ya estás fuera. Pero tampoco todas las predicas del radio tienen una doctrina sana. Sí, claro. Predican pastores de muchas iglesias. Entonces, no, el escuchar una predicación en el radio, yo así lo veo. Para mí no es tan bueno, porque me confunden. Hay pastores de iglesias que no son 100% cristocéntricas y entonces me confundo. Entonces prefiero no escuchar lo que me puede causar daño. Sí, yo suelo. Me gusta más escuchar a mi pastor. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo y está bien separado todas las cosas. Y eso A lo está mejor bien. estoy mal, pero es mi punto de vista. Yo a lo que me refería es a eso. Que se me hace más fácil verlo por televisión y lo ven. Y con el tiempo, un día por alguna razón dejar de verlo y empiezas a alejarte. Y de momento que dejas de congregarte, te empiezas a alejar. Y no te cuenta. Es como todo vicio, si no te cuenta. Ok, la iglesia finalmente no es escuchar la palabra. La iglesia es ser miembros de un cuerpo. Sí. No puedes ser miembro de un cuerpo si estás viendo la televisión. Claro. Tus ojos no pueden estar viendo la televisión y tú estar en otro lugar, ¿verdad? No forman tu cuerpo. Supongamos que se quedan en la casa, ven la televisión, escuchan el radio y supongamos que hay una sana doctrina en todo. ¿Vale? Sin embargo, estoy seguro que no va a haber el crecimiento en esa persona, puesto que la iglesia está para edificación de unos con otros, para servirnos unos a otros. Entonces, automáticamente la persona que se queda en casa
Y aunque haga todo eso, no va a poder nunca madurar en la fe, puesto que se necesitan los demás hermanos para poderlo lograr. Si es una persona enojona, ¿cómo va a tratar Dios con su enojo? Si no es que sirviendo en la iglesia y comienzan los cambios. Ahorita vamos a hacer, en ese sentido, vamos a ser muy espirituales y que esta grabación llegue a muchas personas que normalmente acostumbran a verlo por la tele, que los invitamos a que se congreguen. No hay muchas excusas, hay muchos pretextos para no congregarse. Y les voy a hacer una pregunta de alguna de las cuestiones que ponen muchas personas para no congregarse. Y si se congregan, van, se sientan, y es como estar viendo la televisión. Por eso dicen, pues voy y me siento, voy al pastor, pues voy y me siento y veo la televisión, ¿no? Entonces no ven la diferencia, porque a eso van a sentarse y no hay una integración al cuerpo de Cristo. Entonces ahorita vamos a hacer una pregunta, para que muchas personas entiendan el por qué esto no debe de ser así, desde su postura de que llegan y se sientan y no forman parte del cuerpo. Entonces no hay mucha diferencia. Siéntate ahí, mejor quédate en tu casa a ver la televisión. Siéntate. ¿No? Claro. Entonces, de eso se trata. Vamos a ver. ¿Qué es la iglesia? En Mateo 16:18 dice: edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, edificaré. Y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. En un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local, según Mateo 16, 18 y Hechos 13, 1. ¿Lo podemos leer? En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, muchas gracias. Y en Hechos 13, Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manané, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ok, aquí me llamó mucho la atención este versículo. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían un nombre en la sociedad, ¿no? Y eran muy creyentes de Cristo. Están poniendo a Bernabé, a Pablo, a un hijo acá, del tetrarca de Herodes, un servidor, ¿no? O sea, muy allegado, ¿no? Es como decir Chong, ¿no? El que está ahorita en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Algo así, alguien así, ¿no? O tal vez Trump, ¿no? Ahorita como gobernador de Estados Unidos, como cristiano, ¿no? No digo que Trump sea cristiano, ¿no? O sea, no, nada que ver. Nada más digo por la posición social. Hago la aclaración. No, nada que ver. Bueno, la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es el organismo sobrenatural del cuerpo del que Cristo es la cabeza. Y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la Iglesia. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de la Iglesia? ¿Cuándo inicia y cuándo va a acabar la Iglesia? Inicia en el Pentecostés, cuando vienen las lenguas de fuego, ¿verdad?, hacia los apóstoles, decir el Espíritu Santo, y es ahí cuando por fin comprende Pedro que todas esas cosas habrían de hacerse, habrían de pasar, y cuando entiende mucho de la doctrina de Cristo y empezó a hablar, ¿no?, con voz en cuello, y sí, es que Cristo mencionó y dijo, y pasaron todas estas cosas. Ahí inicia la Iglesia en el Pentecostés y hasta el arrebatamiento, cuando venga Cristo por su Iglesia. Ahora, la Iglesia Universal, ¿alguien me puede decir que entonces qué sería la Iglesia Universal? Con esta definición, con bridas y manzanitas, el Pentecostés y hasta el arrebatamiento. Pues todas las personas que creen en Jesucristo, llamados hijos de Dios, que se congregan en algún lugar, ¿sí? Aquí, en China, en España, en Inglaterra, todos formamos un solo cuerpo, ¿vale? Y a todo ese cuerpo es la Iglesia de Cristo, y también es llamada la Iglesia Universal.
universal, o sea, todos conformamos esa iglesia. Muy bien. Porque todos hablan diferentes idiomas, entonces al unirnos como iglesia nos convertimos en universales todos, a pesar de tener diferente lenguaje. Todos hablamos el lenguaje espiritual, ese no cambia, todos hablamos el mismo lenguaje espiritual, aunque con diferentes lenguas. Muy bien, hermano. Otra idea de la iglesia y al universal. fin todo lo que dice el pastor, lo que dice Carmen, todos vamos a formar un mismo cuerpo. Usted hacía mención hace ratito a quienes eligió, ¿no? O sea, también dentro de la iglesia debemos haber servidores dispuestos a servirle a Cristo, personas dispuestas a servirle a Dios. También formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Formamos parte de la iglesia, todos los servidores. Ok, dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo como cabeza, no es la iglesia. Si la iglesia inicia en el Pentecostés, muchos preguntan, ¿qué pasó antes del Pentecostés? De todos los que murieron. Yo lo digo porque está el libro de la vida, ¿verdad? Y está el tiempo de la iglesia. ¿Qué pasó de todas las personas? Porque el tiempo de Pentecostés fue hace 2000 años, ¿verdad? Más o menos. 2000 años. Y la iglesia empieza hace 2000 años y hasta que venga el arrebatamiento. Todos ellos son la iglesia. El que vivió en el año del Pentecostés y creyó en Cristo y por una iglesia, bueno, participó en una iglesia, fue integrante de una iglesia, fue congregante de una iglesia, y se viene el arrebatamiento. En este paréntesis del tiempo, somos elegidos de Dios, esa es la verdadera gracia de Dios, porque es un tiempo. ¿Cuántos años pasaron antes de que el Pentecostés estuviera y qué va a pasar con ellos? Nunca formaron una iglesia. ¿Ahí qué pasa? Está el tiempo del Pentecostés hasta el arrebatamiento y viene otro tiempo después, y está un tiempo antes del Pentecostés. Y todas estas personas que viven en este tiempo se congregaron, todos estos hicieron la iglesia junto con nosotros y de todas partes del mundo, y todo el mundo hablaba diferentes lenguas. Pero ¿qué pasa con los que estaban antes? Esos van a ser, a ellos se los van a establecer por sus obras. ¿Qué pasa a los que están en el tiempo de la iglesia? Que es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la justificación. Es el arrebatamiento, nos vamos con Cristo. Viene por los que están aquí y luego los muestros los resucitarán y se irán en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con la otra gran parte que no formaron parte de la iglesia? Aunque cumplieron la ley, aunque Tienen que pasar por ese principio. Y en un tiempo de arrebatamiento, todos los que pertenecen a la iglesia, pero los que no pertenecen después y los que no pertenecieron antes. Este es un paréntesis en el tiempo para la iglesia, para la verdadera gracia. Para que es el tiempo en que el Espíritu Santo, cuando Dios ascendió a la tierra y caminó en cada uno de nosotros. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Y qué hacemos con ese tiempo? Muchos no se quieren congregar, muchos no quieren servir, pero es un tiempo de gracia, en donde ya estamos justificados. Y muchos lo toman a la ligera. O sea, por ese tiempo de gracia, ¿no vale la pena servir a Dios con amor? O sea, ¿no será que no sea nuestro móvil otra cosa, sino que sea el amor? Porque por gracia recibimos amor, por gracia recibimos muchas cosas, por gracia entendemos esa gracia y damos, ¿no? Es el tiempo de la iglesia. Es un tiempo, debe ser el tiempo más hermoso. Ahorita que hablabas de eso, pensaba un poquito acerca de cómo eran anteriormente, antes de Cristo, el templo de Salomón, las diferentes sinagogas que existían. ¿Cómo no había ese sentido de pertenencia, de ser, más bien de asistir, de reunirse en cierto lugar? Porque en el templo de Salomón no sucedía esto que sucede aquí en este momento. El templo de Salomón solamente, aunque era muy espectacular, aunque era muy conocido por las naciones, no era un lugar como centro de reunión para estudiar la palabra de Dios o adorar a Dios. Lo hacían a su forma, conforme a la ley.
¿sí? Pero aún con toda esa grandeza, hay algo muy diferente, ¿no? En una sinagoga sí ciertamente se reunían cierto grupo de familias, 10 familias solamente, y estudiaban los escritos, los pergaminos, pero tampoco había ese sentido de pertenencia de una iglesia. Dice el Señor Jesús con la afirmación de Pedro, ahora voy a fundar mi iglesia, ¿vale? Y a partir de Pentecostés, como bien lo dice, comienza un sentido de pertenencia y es algo hermoso que ahora no venimos y presentamos sacrificios como en los templos antiguos. Ahora venimos y adoramos y hay un grupo grande de personas con diferentes dones, diferentes talentos, pero es algo hermoso el poder llegar a un lugar y saber que hay más personas y que no somos los únicos, que hay más personas en otros lugares que en este mismo momento están haciendo lo mismo que nosotros. Es curioso, ¿por qué? Porque tomando este ejemplo que comentó el pastor, en las sinagogas se establecía juicio a las personas. En el Sanedrín se hacían juicio, ¿no? Sí. Pero muchos pertenecían a sinagogas, ¿no? Muchos eran representantes de sinagogas. Y se hacían juicio y se debatía. Ahora ya no estamos llamados a eso, gracias a Dios, porque ya estamos justificados. ¿Cuánto tiempo se pedía en las sinagogas para hacer un juicio? Y un juicio era un juicio humano, finalmente, según basados en la ley, pero finalmente todo el mundo era pecador. Entonces los que tenían un cargo en la sinagoga podían señalar, pero ellos también eran parte de ese pecado. Por eso dijo Jesús, el que esté libre del pecado, y eran fariseos y escribas, ¿no? Que seguramente iban a las sinagogas, que al ver la primera piedra, entonces se sintieron culpables. Ahora ya esta iglesia no es para establecer juicio. Esta iglesia es para adorar al Señor. Ahora, en nuestro servicio, en esta excelencia moral que hemos venido hablando, es ahí donde están los dones. Para eso son los dones. Dios le dio un don, y eso vamos a ejercitar para una excelencia moral. ¿Por qué? Porque el don, ¿a usted qué la va a llevar? ¿Algo egoísta? No. Es algo para incrementar, para que se haga crecer el reino de Dios y para la gloria y honra de Dios mismo. Para eso es la iglesia, ya no es para establecer juicio. Muchas veces, que viene una persona pecadora, establecemos juicio. ¿En qué sentido? Como iglesia, ¿qué hacemos? Exhortar. Conforme a la palabra. Pero fíjense, mira qué curioso. Antes llegaba un maestro, un fariseo. Adelante, pásenle. Pasen. Antes llegaba un fariseo, llegaba un escriba, ¿y era qué? Era, si había que establecer un juicio, era así como que mucho temor, ¿no? Pero se establecía y se hacía. O servía para purificar al pecado, ¿no? Se hacía un sacrificio. Ahora, ¿qué pasa si alguien exhortamos a una persona? ¿Qué pasa con la persona? No la vamos a apedrear, nada más es exhortar a la hermana en el amor de Dios y con mansedumbre y con ese cuidado. Usted está haciendo esto. Constantemente debemos de estar recurriendo al pastor. ¿Lo hacemos? Y si el pastor les dice algo, ¿cuál es nuestro? No, el pastor no nos va a apedrear ya. Y les va a decir, te voy a condenar y te vas a ir al infierno. Digo, pasa en algunas iglesias, pero sabemos que aquí no pasa eso. Aquí no pasa que el pastor va a hacer eso. Mas, sin embargo, no recurrimos a esa disciplina. Créanme que tenemos muchas bendiciones como iglesia y seguimos pensando con una mente de esclavos. ¿Sí? Aquí ya no va a existir de que haga una condenación como la hacía el mundo, como la hacían otras iglesias o como la hacían en la iglesia tradicional. Eso no tiene nada que ver con el mensaje de salvación. Ni más, si Cristo es la cabeza, yo de quién, el pastor de quién depende. Y Cristo es amor. Dice la palabra que Cristo vino a salvar al mundo, no lo vino a condenar, porque el mundo ya estaba condenado. Esa es la iglesia, mis hermanos. Tratemos de entender más de la iglesia. ¿Qué más me pueden decir de la iglesia? Ya les dije otra cosa. El pastor ya comentó otra cosa. ¿Qué más quieren comentar de la iglesia? A mí se me vienen muchas ideas. Pues la iglesia es el mismo
el medio por el cual nos podemos nutrir unos a otros. Al congregarnos dentro del edificio y unirnos como iglesia, usted hablaba de los dones. Dios nos dio diferentes dones, por ejemplo el de usted ser maestro, y el hecho de unirnos es usted compartir eso que Dios le dio, y se reúne la iglesia a alimentarnos espiritualmente de lo que Dios le da. Por gracia, usted por gracia lo comparte, y nosotros venimos a nutrirnos de la palabra de Dios. A veces aún teniendo nuestro propio devocional diario, y cuando venimos a la clase o cuando hacemos aún la tarea y aquí la deshebramos, por decir de alguna manera, Dios nos habla de diferente modo y eso nos sirve para nutrirnos. Si uno solo lo hiciera en casa, no es suficiente, necesitamos nutrirnos de los demás. Esos comentarios que hacemos, a veces correctos o incorrectos, para eso tenemos su autoridad para corregirnos y nos alimentamos, nos nutrimos aquí. Yo doy gracias a Dios, porque sé que ha sido difícil el caminar. De repente en un tiempo se volvió un poco muy turbulento. Pero finalmente, ¿quién convenció? No fue la hermana Ron, ¿quién nos convenció? El Espíritu de Dios. Eso nomás es una manifestación de que el Espíritu de Dios pueda y opera de una forma poderosa con nuestra iglesia. Porque no es el hermano Ron, no es el hermano Abel, no es la hermana Carmen, no es la hermana Ginea, no es la hermana Fabiola, no es la hermana Lunes, de los hermanos. Es el diseño de Dios. Es el diseño de Jesús. Es el mismo. Es la misma sangre de Cristo en cada uno de nosotros. La sangre de Cristo nos da ese lugar privilegiado de su Padre, ¿no? Es eso mismo para todos. O sea, a mí me gusta, usted dice de nutrirnos, ¿no? Cuando hablamos de la palabra, yo me gozo de hablar de la palabra. Claro. Nunca se me hace pesado. Pero aquel que tiene el talento para hacer la comida, ¿por qué no la hace cada domingo? Yo creo que el pastor nunca se cansa de dar una palabra cada domingo. Me refiero a no se cansa en el sentido, a lo mejor no le alcanza el tiempo, pero a lo mejor nunca se cansaría de dar la palabra, de dar la predicación. Es algo que Dios le puso. Pero si alguien me puso para hacer alimentos, ¿por qué sí se me cansa? O sea, yo nunca me cansaría de servir a la iglesia haciendo la comida, nunca me cansaría, porque lo hago para Dios. Me cansaría si lo hiciera para el mundo, ¿saben qué? Ay, yo para ustedes no voy a cocinar, porque de todas maneras no hay una exhortación, no hay una animación, no hay amor, no hay nada. Y ni siquiera Dios está ahí, o sea, se me cansa luego. Pero por ser una iglesia, yo no me cansaría de hacer la comida cada domingo. No me cansaría de hacer la limpieza. Créanme, no me cansaría. Pero ¿qué pasaría si yo lo hiciera? ¿Le quito su bendición, hermana? Claro, el mismo cuerpo no se integra, ¿no? Porque efectivamente lo puede uno hacer cada 8 días, pero ¿y entonces qué del crecimiento como iglesia? O sea, debemos crecer todos al parejo, que la iglesia engrane. No podemos unos más, otros menos, ni yo porque lo sé hacer, por ejemplo, en este caso la comida. Siempre voy a querer acaparar ese ministerio. Debo dar oportunidad a que parte de la iglesia siga trabajando. Digo, sin embargo, estoy dispuesta a trabajar cuando no hay alguien. Cuando no hay alguien, yo siempre digo, ¿por qué no me dijeron? Yo lo hubiera hecho. Eso no me cansa el trabajarle a Dios, pero sí tengo bien claro que no soy yo nada más. Mire, yo he escuchado comentarios en que me ven en donde quiera trabajando. Y yo misma después analizo y digo, es cierto, debo dar tiempo a que los demás digan yo, no siempre debo decir yo. A esa pregunta vamos a llegar al rato, exactamente esa es la pregunta. De la pregunta que yo hice al principio es ¿por qué? Es parte de la pregunta que vamos a hacer al final. Tacha. Perdón, una emergencia doméstica. Hermano, y no solamente se trata de dejar. Decía ahorita, yo dejo de hacer esto para que surja el ministerio de mi hermano o mi hermana. No solamente es que surja el ministerio, sino a través de ese ministerio que realizamos, conforme va creciendo la iglesia, vamos nosotros dejando fruto. ¿Por qué? Porque al rato no soy yo nada más el que va a predicar. Gracias a Dios ya está el hermano Aarón.
Pero yo quiero, y mi deseo es que el próximo año, en los próximos años, surja otro predicador. Y así es para cada ministerio. Tenemos que discipular, tenemos que enseñar, tenemos que delegar. ¿Vale? Y eso habla del crecimiento de la iglesia, no de un estancamiento, porque es fácil venir, sentarse, congregarse y salir como si nada hubiera pasado. Es lo mismo, esa misma guía viene del Espíritu La iglesia Santo. es un organismo vivo, no un organismo. Se reproduce. Sí, como organismo tiene vida, ¿verdad? Todo organismo tiene vida. La iglesia es un organismo, tiene vida. Y está en constante crecimiento y madurez. O sea, si vemos que de repente damos una iglesia así, hemos ido madurando. ¿Por qué? Porque hemos buscado en el Espíritu. Irnos perfeccionando. Eso es lo que hace también la iglesia. Es otra forma de ver a la iglesia. Es como un organismo que nos va haciendo que crezcamos, vayamos madurando como iglesia. ¿Y qué vamos a ir madurando? Muchas cosas. El crecimiento de la iglesia es los congregantes, el número, la espiritualidad, el amor, son todas esas, todos esos atributos divinos se manifiestan en la iglesia, y todos esos atributos divinos que son perfectos en la iglesia van a ir creciendo como un organismo. Hay muchas cosas más que decir de la iglesia. Vamos a continuar. ¿Con qué se compara la iglesia? 1 Corintios 12:27. Con un cuerpo, un organismo. Con el cuerpo de Cristo. Y cada uno como un miembro con particularidades. La iglesia se compara con un cuerpo y cada miembro con funciones muy particulares. Así tiene que funcionar. Y entonces, si la iglesia es un cuerpo y cada creyente con funciones muy específicas, como un miembro muy específico, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia tiene como tal muchas funciones, muchas áreas, y cada congregante es una parte importante de ese cuerpo, y cada congregante tiene un rol determinado, una función en específico. Aquí pues en ministerios, cada congregante se hace partícipe de un ministerio, ya sea que lo dirija o que lo supervise o que participe en este ministerio. Son como, sí, ¿no? Como se asemejanza con el cuerpo, que el riñón tiene una función, el hígado tiene una función en específico. Y de esta misma manera, y por tal motivo, si estamos cada quien en una función específica, si una parte se duele, las demás siempre tarde o temprano se van a ver afectadas esas áreas. Entonces, cada congregante debe de estar consciente de que somos un cuerpo, de nada más trabajo yo en mi tesorería y que los demás ministerios se hagan bolas, ¿no? O sea, todos están relacionados entre sí. Yo tengo que también preocuparme si el talento está funcionando bien o ver si allá se puede ayudar. Todos los ministerios están unidos, perfectamente separados, cada uno definido con su función, pero unidos. ¿Quién es el que ve si todo funciona bien? Cristo. Aquí, acá todo. Cristo, allá. Esta es la cabeza. Cristo es el que ve. ¿Cómo nos redarguye? Por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta mano, si yo la tuviera en un refrigerador todo el tiempo, no reclamaría. Si yo agarré y me la meto, ¿qué pasaría? Se hace chiquita, deja de funcionar. El músculo se comienza. Pero no me reclamaría la mano. Sí. Ese es el punto. Ese es el punto, no sé. Pero igual, hermano, el cuerpo funciona. Por ejemplo, si yo me lastimo esta mano, ¿qué hace esta mano? ¿En automático? No entendamos eso, pero quiero que entendamos esto. Si yo dejo incapacitar esta mano, no el mismo cuerpo me va a reclamar, me va a pedir justicia por esta mano. No todo el cuerpo me va a decir, oye, ¿por qué dejaste de hacer esto? Mira, esta mano ya se engordó mucho y esta quedó bien flaquita, toda desnutrida. ¿Qué pasaría si yo usara una muleta siempre del lado izquierdo para no usar este pie? ¿Qué pasaría si este pie llego y lo siento siempre cada domingo? Y toda la semana lo siento y no lo pongo en movimiento. No me reclama el pie. Yo por eso digo, ¿por qué no reclama cada congregante cuando no tiene nada que hacer? ¿No creen que se dañe el cuerpo por sí solo? Si yo me tapo siempre un ojo y dejo funcionando esto,
¿Qué va a pasar? ¿Están haciendo? ¿Qué pueden alcanzar a ver bien? No, ¿verdad? Estamos los dos. Pues sí, como no ve. Y por hacer ese tipo de cosas, es un cuerpo que deforme. Pero si todos vamos jalando parejos, si alguien no tiene que hacer, reclame y dígale, Dios, ¿por qué no me has puesto y nada? ¿Y Dios qué va a hacer? No, quédate donde estás. No. Pero ¿qué pasa si la mano no me dice nada? Es que no está funcionando en mi cuerpo. Sí, entonces dice la palabra que la iglesia es un cuerpo y cada miembro tiene una función especial, particular. Y cada uno debe de reclamar, no esperando a que el pastor les diga, así debe ser. Cada uno debe de reclamar para qué quiere que le sirva, pastor. Dios, o sea, Dios es el que pone, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que reparte, ¿verdad? Es el que da los dones, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da el don a cada uno de ustedes. Pastor, yo tengo este don. Es que no conozco mi don. ¿Cómo que no conoces tu don? ¿Y qué esperas? ¿Por qué vienes y me dices lo que tú tienes que saber? Digo, no somos Cristo, ¿verdad? Cristo obra en cada uno de nosotros. Pero le van a decir, el pastor ya tiene muchas cosas, ¿para qué está diciendo? Oiga, pastor, un ejemplo. Suponiendo que me contratan para un trabajo específico en una empresa. Y le voy con el director, ¿no? Voy con el que está hasta la cabeza, con el director del corporativo. Oiga, director, ¿cómo lavaré el piso? ¿Le pongo pino o le pongo multiusos? Y así pasa. No, pues a ver, llama a uno de los ingenieros, ¿no? Oye, ¿qué se va a utilizar? Dice, no, pues deja marcar al proveedor, a ver cómo me da, ¿no? ¿Sí? ¿Será así? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué problema estás metiendo al director del corporativo? O sea, tú llegas, haces tu trabajo, ¿no? Si te ponen a ti a trabajar y no te dan la herramienta necesaria, vas y la pides, ¿sabes qué? Necesito esto. Pues igual aquí, mis hermanos. Cada uno, ¿sabe qué? Dios me trajo para esto a la iglesia. Y lo tienen que reclamar. Pero para esto necesito esto. Ahorita no hay presupuesto, pero lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer posado. Imagínense que el corporativo le esté diciendo a cada persona lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. No, ¿verdad? Ya sabemos para qué está. Entonces el cuerpo de Cristo debe de operar mucho mejor que una empresa. Pregunta número 2. ¿Quiénes componen ese cuerpo? La iglesia. Dice, la iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Esto está mucho mejor. A ver, ¿quién quiere decir esto? Hablamos ahorita de una empresa. Si antes lo hacías para un amo terrenal con fines de lucro y lo hacías bien, ahora con mucho mayor razón has cambiado de amo, ¿sí? Al cual sirves con una excelencia y aparte con una regeneración, ¿sí? Antes no estaba el Espíritu Santo en tu vida, ahora opera el Espíritu Santo en tu vida y tienes mucho mayor herramientas para poder servir a un amo diferente, pero ahora con excelencia. Si antes lo hacías bien, lo que sucedía con el apóstol Pablo, ¿no? Antes Saulo hacía las cosas muy bien, era el excelente en hacer las cosas, pero ahora que está en Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo, la obra regeneradora en su vida, hay un cambio y ahora sirve mucho mejor. ¿Por qué sirve mucho mejor que antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hacemos para Porque recibes al Espíritu Santo y es la guía perfecta, donde no hay error. Sí, cuando tú haces un servicio, aunque te equivoques, si lo haces para Dios, se hace perfecto. En el mundo, si tú no lo haces bien, te corre. Pero no es perfecto porque lo haces con un fin. Entonces deja de ser perfecto. Ese es el sentido. Si tú le echas muchas ganas para hacer un servicio porque te van a pagar, lo haces porque si no lo haces bien, no te pagan. ¿Sí? Bueno, acá Dios, en su amor y misericordia, el simple hecho que tú dispongas de tu corazón, cada quien tiene como propósito en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, no porque quiero que lo hagas perfectamente como el mundo te lo pide, sino con una actitud del corazón. Eso lo hace perfecto. Y con el tiempo tú vas a ir evolucionando en esa perfección. Hay grado que se van a tener mejor que el mundo, pero lo haces en excelencia moral porque lo haces para Dios. Lo haces en esa virtud porque es para Dios, ya no lo haces. Cuando lo haces para el mundo no hay virtud. ¿Son obras? Ahora la cuestión es que como iglesia debemos de ver por los necesitados. Sí. Debemos de ver por los necesitados. En espíritu. Bien. Bueno, entonces es posible que un congregante que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo sea congregante, sea miembro de Cristo. Otra vez. Un congregante que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo es miembro de la iglesia. Tiene que pasar. Lo digo porque no debe de ser, pero sí es, ¿verdad? Pero sí es. O sea, no debe de ser, pero sí es. Hay gente que se congrega, pero no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y eso se ve. Los del Espíritu tienen a los del mundo porque los cristianos carnales son juzgados por los cristianos espirituales, ¿verdad? ¿Para qué? Para exhortación, no para condenación. El que sigue es: ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Según Romanos 12, 4 y 8. Contesten de acuerdo a su tarea, porque no hay tiempo. Dones funcionales para ponerlos en práctica. Dice, dones diferentes según la gracia nos es dada. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Según la gracia que tenemos, Dios aparte nos da dones. El Espíritu nos da dones. Entonces, otra vez, con peritas y manzanitas, ¿qué es esto? La distrajo la alumna que entró, hermana. A ver, con peritas y manzanitas, ¿qué es esto? Dice, Dios nos da diferentes dones según la gracia que nos es dada. A ver, ¿cómo es eso? Gracia y don no es lo mismo. Entonces dice, el Espíritu Santo da dones diferentes según la gracia que nos es dada. Entonces, ¿lo mismo o no es lo mismo? No, porque la gracia dice que la fe es la que te hace merecedor de esa gracia divina, ¿no? Entonces, si tu fe es poquita, se refiere a poquita la gracia, pues poquito lo que vas a recibir porque es poquito tu anhelo. Es poquito lo que haces. ¿Por qué es importante este punto? Porque es bien importante, mis hermanos, bien importante. Ahí es donde mucha gente se pierde. ¿Por qué es importante? Si yo no entiendo esto, me voy a perder y voy a perder muy seguido el piso de la iglesia. Porque difícilmente Dios te va a dar algo que tú ni siquiera anhelas. O sea, ¿cómo vamos a esperar que el hermano sutanito sirva si es bueno en algo y vemos que la iglesia no lo pone en práctica? ¿Cómo vamos a esperar que lo haga si realmente ni siquiera no lo anhela? No es que Dios no le dé, es que ni siquiera Él lo ha pedido, no lo anhela. Eso está bien, esa es una forma. Ahora lo contrario, eso que sería. La respuesta sería lo contrario, lo que más afecta a la iglesia. Eso está bien, esa es una parte. Que lo anhelen, pero no para agradar a Dios, sino decir, ¿saben qué? Yo hago esto porque miren, soy yo. Exactamente, pero ¿de qué forma está operando? Sí, esa es la respuesta. Pero ¿cómo pasa en la práctica? O sea, díganme lo más. Bueno, a ver, dice, el Espíritu Santo da los dones, da diferentes dones según la gracia nos es dada. Por ejemplo, si al hermano Carlos le es dado una gracia, el don de hablar en público, supongo que le es dado el don de hablar en público, y él de repente está en una estatura de gracia que Dios le dio. La gracia que nos da también Dios, ¿verdad? Él tiene una estatura y él de repente empieza a ser él, empieza a crecer, y empieza a hablar, las cosas que ya no son de Dios. ¿Cuántas veces pasa eso? La mayoría. Si a mí me has dado una consejería, dar consejería, y de repente le estoy hablando de mi consejo humano a mi hermana, eso es lo que hace muy grave. Por eso debemos entender, el Espíritu Santo da diferentes dones según la gracia nos es dada. ¿Qué tanto nos fue dado? ¿Qué tal si yo de repente empiezo a decir que por fe
Muchos cuantos dicen, no tomes medicamento, tu fe te va a sanar. Pero ten cuidado, ¿cuál es la gracia que Dios te ha dado? ¿Por qué? Ya me estoy muriendo, no, es por eso. Esto es bien importante, porque es un tema muy delicado. No debe de ser delicado, mas sin embargo lo hemos hecho muy delicado. El problema ahí pudiera estar en que muchos llegan a los pies de Cristo, comienzan a observar este funcionamiento de la iglesia y pareciera que cada uno decide qué don quiere y empiezan a adjudicarse dones que ni siquiera tienen y se caen en ese error. Regularmente, y por eso crecen mucho las iglesias, de que llega gente que supone tener ese don, sí, pero solamente son dones visibles, dones que son visibles a los ojos de los demás, pero quizá Dios solamente le había dado el don de servicio. Ahorita hablabas acerca de mi hermano, por ejemplo, mi hermano no es alguien que se pare al frente a hablar, pero él es excelente sirviendo. Entonces ha descubierto correctamente su don. Según la gracia que le has dado. ¿Qué tal si él de repente quiere construir solita la iglesia? No, espérate, es que no, Dios no dio tanta gracia. Si no eres un servidor y que Dios te ha dado el corazón de servicio, pero no, para que tú levantes la iglesia en edificación material, ¿eh? Es según la gracia que te has dado. Eso es bien importante. ¿De qué forma podemos ver eso? A ver, ¿qué es la pregunta? ¿De qué forma no me voy a exceder? ¿O de qué forma me estoy quedando con excelencia? Me estoy quedando abajo. Pues yo decía, esta es la respuesta a lo contrario de excelencia, pero las dos, una depende de la otra. Porque a veces me da Dios mucha gracia, pero no la uso. Y todos aquí tenemos alguna gracia, alguna medida de gracia y no la estamos usando, todos tenemos dones. Porque a menos que Dios sea mentiroso. Esto es bien importante. El Espíritu Santo da los dones, diferentes dones, según la gracia, según la medida de esa capacidad que nos es dada. ¿Cómo medimos esas cosas? Otra vez, el miembro de Cristo. Si yo tengo este brazo muy desarrollado, Dios me va a dar el don para levantar cosas, ¿verdad? Puedo levantar 10 kilos, digo, 100 kilos. Pero si Dios me da la capacidad de también de hacer obras con la mano, pero tengo un brazo más delgadito, si levanto 100 kilos, ¿qué va a pasar? Una tragedia, ¿verdad? Entonces, mejor levanto mis 10 kilos. ¿Sí? Es la gracia según mi estado, de acuerdo a la función que tengo dentro de la iglesia. Porque si no, va a ser que toda la obra se la pago. Y a la capacidad de cada uno. Así es, se entendió este punto. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Ese ratito no rey pastor. ¿No? La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros somos el cuerpo. ¿En qué parte está el pastor? ¿Está en el cuello o también es un miembro? Es un miembro. ¿Qué parte? Exacto. Dios lo ha puesto. Nosotros también podemos saber. Hace rato, me voy a regresar un poco porque es muy importante. ¿Cómo podemos darnos cuenta la medida de la gracia que cada uno tenemos? Y el don, ¿de qué forma? ¿A qué nos está llamando Dios con esto? Porque como cuerpo guardián a ponerlo en práctica. A la profecía, sí. Nos llama a la profecía para que cada uno sepamos y veamos en cada miembro, para que todos participemos y podamos y no seamos engañados. Hermana, su medida de gracia es hasta aquí. Como cuando me dijeron, tú no cantas, Fabi, sigue en la tesorería. ¿Así? Sí, no, a usted le dijeron cante de bajito. No, me dijeron, tú no cantas. Para Ni que bajito. no se eche a perder. Ni bajito. Tú no cantas, sigue en la tesorería. No, pero es que no hubo profecía, hermano. Pero eso es bien importante la profecía. Porque la profecía va a hacer que todos los hermanos digamos, hermano, usted tiene este don, pero esta es su medida de gracia. Usted puede estar cantando solo o debe de estar en un coro. O usted puede tocar el piano, el teclado, puede tocar la guitarra, pero toque una canción o dos canciones porque sus capacidades no son muy desarrolladas, pero sí tienen talentos. ¿Me explico? ¿Para eso qué se necesita? Profecía de toda la iglesia.
No es el tema de aquí, pero es importante. Nada más, ahora si pasamos al siguiente. Jesús es la cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia de Jesús, ¿de quién dependemos? ¿Cuál es el error de las iglesias? Este es un error muy grave y constantemente. En la iglesia tradicional, ¿quién es la cabeza? Un hombre. Cualquier cosa, da menos Cristo. Cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Porque si la iglesia tiene el santo patrono de la iglesia, la cabeza de esa iglesia es el santo patrono de, o podría ser el mismo sacerdote. En una iglesia tradicional, cualquier cosa es la cabeza. En la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana, que no debe haber otra, debe ser Cristo. ¿Qué pasa si la iglesia de Cristo tiene dos cabezas, el pastor y Cristo? No funciona así. ¿Qué pasa si tiene 10 cabezas? Se parece a la bestia, ¿no? De Apocalipsis, ¿no? ¿Sí? No es así como se formó la iglesia tradicional. ¿Cuántas cabezas tiene la iglesia tradicional en el mundo? Muchas cabezas. Es algo que se deformó. Es bien importante que siempre tengamos en mente que el servicio es para Cristo, para lo que Él hace por nosotros. Otra pregunta. Según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? Para alabar y glorificar a Cristo, para la alabanza. Y aquí ya entro más en el tema. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera lo explicamos hace rato. Mi excelencia deja de ser si yo lo hago para el mundo. La excelencia se convierte en tal, aunque yo sea todavía defectuoso en mi obra, pero si lo hago para Dios, eso es perfecto. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. Terminamos con este tema y lo dejamos. Bautizarlos A todas las naciones. y enseñarles lo que nos hace. Ahora, gracias, Señor. Díganmelo otra vez, desarrollenme. Porque esto es muy importante. Igual que los otros puntos. Eso que hablaba hace rato, no solamente se trata de venir y servir o desarrollar tu don, sino dar fruto en el don que Dios te ha dado. Puede ser el don. Bueno, Dios da los dones para dos cosas fundamentales. La primera de ellas es para la edificación de su iglesia, que la iglesia pueda madurar conforme va pasando el tiempo. Y la segunda es para hacer discípulos de afuera, lo que llamamos de evangelización, todo esto. Ok, entonces tenemos que evangelizar. Dice que el mandato de Cristo es un ordenamiento, es por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta iglesia nomás se queda aquí en esta comunidad y no crece, no está por cabeza Cristo. Es bien importante entender que una iglesia va a permanecer por el ministerio de dos ministerios importantes: el de misiones y el de evangelización. Una iglesia permanece viva si nosotros cumplimos con este mandamiento: misiones y evangelización. Si nosotros no vamos a misiones y no evangelizamos, si nuestro propósito no es que esta iglesia crezca, esta iglesia no muere, esta iglesia se seca. Es como la higuera que le dijo Cristo: dame de tu fruto. Dice: no es mi tiempo. ¿Qué le pasó a la higuera? Se secó, se murió. Si nosotros decimos que no es el tiempo de la iglesia, ¿quién lo está diciendo? El hombre. El hombre. ¿Y qué va a pasar con esta iglesia? No Se va a esta estar, iglesia se va a secar, va a ser muera. La iglesia no va a morir, porque el Espíritu Santo luego nos pone, nos constricta, ¿no? Luego nos da y nos pondríamos muy tristes. Por eso es que esta iglesia no va a morir. Pero sí tenemos que participar todos en el evangelismo y en las misiones. Digo, no todos, pero tenemos que levantar esta iglesia por medio de misiones y evangelismo. Por tanto, y hacer discípulos. ¿Cómo haces un discípulo? Enseñando, hablando, Poniendo en práctica explicándole. conforme a la gracia que es así. ¿Sí? Saliendo a la calle y hablarles de la palabra, ver sus necesidades, pero más que nada ayudarlos a su propio.
La forma más sencilla y más directa es, con mi don, dando testimonio. La forma más directa. Pero con un anhelo ardiente en mi corazón. Si no existe ese anhelo ardiente en mi corazón, no va a funcionar. Cuando Cristo mandó a los 70, iban como qué, regresaban como qué, como niños, iban muy contentos. Bueno, aquí concluimos por el día de hoy. Es un tema que continúa para la siguiente semana. La iglesia local. Podemos orar, hermana Luz. Padre, cuántas veces te damos, Señor, por tu presencia en este lugar, bendito Dios, y por tu estudio, Señor, por este estudio en el que tú, Señor, nos hablas claramente y nos dices que debemos de ser un cuerpo, porque tú eres la cabeza, Señor. Permite, Padre hermoso, que de verdad podamos trabajar así, bendito Padre, porque todos tenemos tu Espíritu, bendito Dios. Este Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye, Padre, y que nos alienta, bendito Dios, a seguir. Gracias por cada uno de mis hermanos, bendito Dios, bendíceles grandemente, Padre, y permite, Señor, que podamos seguir en esos estudios, bendito Dios, en el que tú nos hablas, Padre hermoso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Podemos continuar con nuestras lecturas.